Hola, ¿cómo están? En el mes de mayo, más del 5% de inflación. En lo que va del año, más del 30%. La inflación interanual ya supera el 60% y la que se espera para todo el 2022 será del orden del 70%. Mientras yo estoy haciendo esta editorial y vos las estás viendo y escuchando, empresarios como el dueño del supermercado La Anónima se ríen por televisión y remarcan todos los días. Así, con todo lo que falta para llegar a fin de mes, tu vida se hace insoportable. La verdad que la película de inflación parece no tener fin y digan lo que digan, cada mes es un nuevo golpe a tu bolsillo y al bolsillo de millones de familias trabajadoras. De esa manera, los que gobiernan y los sectores políticos tradicionales se tiran la pelota unos a otros o aparecen nuevos felpudos del sistema como Milei, que encima propone cosas para empeorar todavía más la situación. En el caso del gobierno del Frente de Todos, el presidente Fernández, la fabulosa medida que tiene para enfrentar la inflación es pedirle a los empresarios responsabilidad. ¿A vos te parece que van a ser responsables los que se te ríen en la cara por televisión y remarcan todos los días? En el caso de Juntos por el Cambio, dicen y anuncian que si volverían al gobierno, ellos van a frenar la inflación. Son unos caraduras. Gobernaron con Macri 4 años y la inflación aumentó sin parar mes a mes durante todo ese periodo. Y como te decía recién, Milei dice que para atacar el problema de la inflación, entre otras cosas, no tiene que haber ninguna injerencia del Estado y dar absoluta libertad. ¿No te parece que ya tienen bastante libertad los capitalistas que remarcan todos los días, ganan fabulosas ganancias y después encima sacan la plata y la fugan del país? Ya es suficiente. Lo que hace falta, evidentemente, es discutir de fondo el problema que hay, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y cuáles son de verdad las medidas que tenemos para enfrentarlo y terminar con este flagelo que hace que tu vida sea un desastre cada vez y las perspectivas sean todavía peores. Encima, todos los políticos de las fuerzas tradicionales y los economistas de sus espacios políticos que deambulan por programas de TV y de radios te quieren dar la idea que la inflación es un problema muy difícil de solucionar, que hace falta tiempo, que hay leyes de la economía, que está el mercado que actúa por detrás, o que la guerra de Ucrania tiene la culpa, o que Estados Unidos aumentó la tasa de interés. Te dicen un montón de cosas, pueden buscar la responsabilidad ante la inflación en cualquier lugar del planeta. Lo que nunca te van a decir es cuál es la responsabilidad de ellos, por las medidas equivocadas que toman o por las medidas que no se animan a tomar, por ejemplo el gobierno actual que no quiere atacar los intereses de grandes corporaciones. Mientras tanto, los formadores de precios siguen haciendo lo que quieren. Sí, se llaman formadores de precios y son las grandes corporaciones que tienen un monopolio, que están dirigidas por grandes capitalistas que controlan todo el proceso, desde qué se produce, qué se distribuye, qué se comercializa y lógicamente qué precios tienen. Y además también tienen ganancias vía las exportaciones. Bueno, todos ellos hacen fabulosas ganancias mientras vos no podés llegar a fin de mes. Vos entonces tenés derecho a saber quiénes son, por qué lo hacen, cómo lo hacen y quiénes le permiten actuar de esta manera. Te vamos a dar dos ejemplos. Hablábamos recién de Brown de La Anónima. La Anónima ganó más del 140% en el último año. O un caso conocido, Carrefour, que tiene 50% más de venta en el último año. Imagínate las ganancias que tienen. Pero esos dos datos son tan solo ejemplos. ¿Por qué no nos detenemos a ver de verdad quiénes son los grandes formadores de precio y cuál es la relación que tienen hoy con el mercado, la producción, la distribución y por qué terminan ellos decidiendo cuáles son los precios de los productos que vos tenés que pagar cada vez que vas a comprar? En esto te quiero ser preciso, así que te voy a leer unos datos que son estudios de fines del año pasado, pero que tienen absoluta actualidad. Te voy a dar algunos ejemplos. Bagley, que es del grupo Arcor, y junto a la multinacional Kraft Mondelez, tienen el 60% del mercado de las galletitas. Ledesma, de la familia Blaquier, junto con la empresa Chango, producen el 75% del azúcar blanco. Arcor produce casi el 80% de los enlatados. Mastelone, que es la dueña de la Serenísima, y Sancor tienen más del 80% de la producción de leche. Es decir, que cada 10 botellas que se venden en el país, 8 la venden y la ganancia es para ellos. Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deza tienen alrededor del 80% de los aceites comestibles. Y Bimbo, que además utiliza las marcas Fargo y Lactal, controla alrededor del 80% de la panificación. Entonces, como te darás cuenta, es una concentración brutal que generan estos monopolios del sector que
tienen los productos de primera necesidad bajo su dominio, pero además controlan mucho más, porque por ejemplo controlan el 80% de las bocas de expendio para los comercios minoristas, es decir que controlan sus grandes supermercados, pero también lo que le venden a otros sectores menores. Por esa razón son los que ponen los precios. Cuando vos vas a una góndola y el precio aumentó, tiene que ver por qué estas empresas tienen absolutamente el control. Te digo más. Dentro de la facturación de los grandes supermercados, el 75% de la facturación proviene solamente de 20 empresas. Y sin olvidarnos que, en primer lugar, el agronegocio de este país arranca toda esta cadena trasladando a los precios del mercado interno la suba de los precios internacionales en dólares de las materias primas. Vos podrás decir, bueno, entonces tenemos que atacar este problema y controlar un poco a los formadores de precios. Eso desde ya, pero eso no alcanza tampoco, porque de hecho hay sectores sindicales que apoyan al gobierno, que amenazan cada tanto con una marcha contra los formadores de precios, o la propia Cristina Kirchner los otros días, que Brown dijo en televisión que remarcaba, sacó un tuit criticándolo. Pero la verdad es que no alcanza con eso. No solo hay que controlar un poquito a los formadores de precios, hay que tomar medidas muy fuertes contra esos formadores, pero además hay que cuestionar toda la cadena productiva, toda la estructura del sistema capitalista y en el fondo hay que controlar quiénes son los dueños de las empresas que producen, distribuyen y comercializan en este país. En todo caso, lo que está en discusión, cuál es la propiedad de las grandes empresas, cuál tiene que ser, si tienen que seguir en manos de unos pocos vivos o hay que cambiar todo, dar vuelta a todo y poner todo eso en manos sociales, en manos de los trabajadores y en manos de la comunidad. Como habrás visto, estas grandes empresas y monopolios son insaciables porque todo lo que hacen es evidentemente para tener mucha más ganancia de la que ya tienen. Por eso remarcan todos los días. Y no es casual que, si te fijas, son las mismas empresas y grupos capitalistas que cuando hay eventos de los grupos empresarios con el gobierno son los que reclaman además reformas laborales estructurales y son las responsables de que tu salario no tenga cada mes los aumentos que se merecen, y el aumento en relación a la inflación, por ejemplo, en los últimos 2 años, ha hecho que vos pierdas más del 20% del valor de tu salario. Son esas empresas las que controlan todo el sistema de precios. Y quien quiere solucionar el problema de la inflación, lo primero que tiene que tener es la decisión política de atacar profundamente esos intereses con medidas urgentes y necesarias que además tienen que cuestionar en su perspectiva todo el desarrollo del sistema capitalista. Nosotros te vamos a decir entonces qué proponemos desde la izquierda frente a la inflación. En primer lugar, como te decía, una serie de medidas integradas que tienen carácter de emergencia, de urgencia, por la alta inflación que hay en el país. La primera, precisamente, tiene que ver con los precios. Hay que prohibir los aumentos de precios en forma inmediata y, junto con prohibirlos, eliminar el IVA de todos los productos de la canasta básica, porque el IVA es el impuesto más regresivo. Hace que vos, que por ahí no tenés trabajo o no llegás a fin de mes, además sobre cada producto tengas que pagar entre el 15 y el 20% más. Junto con eso, también hay que ponerle fuertes sanciones a todas las empresas productoras que no cumplan con la prohibición de aumentar los precios. Si aumentan, tienen que tener sanciones millonarias por parte del Estado. Y si argumentan que tienen que aumentar porque no le da la posibilidad de no hacerlo, entonces hay que exigirle que abran sus libros contables. ¿Sabés qué va a pasar si se abren? Se va a demostrar que tienen ganancias extraordinarias durante todos los últimos años. Además, también en algunos casos se puede aplicar la ley de abastecimiento, que es una ley que permite muchas cosas, entre otras, permite obligar a las empresas que quieran acaparar a que tengan que entregar obligatoriamente sus productos para llevarlos al mercado y que la sociedad pueda utilizarlos de acuerdo a sus propias necesidades. Y junto a todo esto, además hay que decretar un aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales, precisamente porque la inflación vino deteriorando la vida de millones de familias trabajadoras. A partir de un aumento general, se tiene que dar también un automático aumento cada 3 meses de acuerdo a la inflación real que todavía existe. Pero bueno, como te decía, estas son una serie de medidas de emergencia integradas que son la base para cortar ahora. Ahora, a su vez, precisamente por la explicación que te estuvimos dando de cómo funciona toda la estructura de empresa y monopolio en este país, nosotros como socialistas, como anticapitalistas, nos proponemos mucho más que esta medida de emergencia.
Tenemos propuestas precisamente en sentido socialista para dar vuelta a todo el país y poner toda la estructura de producción, de comercialización al servicio de las necesidades de las mayorías trabajadoras y de la juventud. Por ejemplo, tenemos que terminar con que nos siguen haciendo el verso un grupo de capitalistas privilegiados que nos mienten todos los días, que son los que ponen los precios, que a veces hacen que falten alimentos u otros productos de primera necesidad, y en realidad no es que faltan, lo utilizan para sus propias exportaciones o producen cosas que a ellos les interesa de acuerdo a su margen de ganancia y no las cosas que necesita nuestra población. Bueno, en un país tan rico como el nuestro, que tiene tierras súper extensas, riquezas naturales muy pero muy grandes, podría ser una situación completamente diferente. Lo que pasa es que para que sea completamente diferente, tenemos que gobernar las trabajadoras y los trabajadores y poner todo el aparato productivo, todo el aparato financiero, todas nuestras riquezas en nuestras propias manos y la planificación de lo que se hace con eso de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, si nosotros gobernáramos y lleváramos adelante lo que proponemos de la izquierda, lo que proponemos del MST en el Frente de Izquierda Unidad, si queremos discutir sobre alimento y sobre producción, lo primero que haríamos es cambiar la propiedad de la tierra. Haríamos una gran reforma agraria para que haya una gran distribución, para que haya miles y miles de nuevos puestos de trabajo para familias trabajadoras y para que esas familias trabajadoras con las comunidades discutan qué producir, en qué lugar del país y a servicio de qué necesidad. A su vez, también estatizaríamos bajo control obrero y social todas las grandes empresas de alimentos y todas las grandes empresas de cuestiones esenciales para la vida de las familias trabajadoras. Sí, las estatizaríamos, haríamos que funcionen sin sus empresarios, sin esos vivos chupasangre que son los que hacen todo en función de sus ganancias. Las pondríamos en función de la necesidad social. Además, romperíamos con el FMI, porque si querés hacer todo esto, no podés a la vez seguir pagando una estafa millonaria cada mes que, como todos sabemos, es una deuda eterna y una deuda fraudulenta. Además, nacionalizaríamos la banca y el comercio exterior, porque no se puede tener una planificación buena, contundente para nuestras necesidades si no sabemos qué es lo que entra y lo que sale del país. Cada dólar, cada peso que entra y sale del país lo tenemos que controlar nosotros. Y cada cuestión del punto de vista de la producción, en primer lugar, se tiene que utilizar para las necesidades sociales y sobre esa base discutir qué se exporta y sobre todo que el dinero que ingresa de las exportaciones se utilice precisamente para cubrir más necesidades sociales que tienen los trabajadores, los sectores populares y nuestra juventud. Todo esto que proponemos, nosotros estamos muy convencidos de que se puede hacer. Por eso lo decimos con fuerza, lo decimos de frente y se lo decimos en la cara a quien lo quiere escuchar. Míralo. ¿Usted cree que la gente rica y que los empresarios de la Argentina han hundido a este país? Totalmente. ¿Eso estoy entendiendo? Sí, le han chupado la las sangre. automotrices, las Totalmente, empresas alimenticias, sí. no deberían Son los que existir. nunca pierden, los que nunca... Interesante. No, yo soy ¿Y cómo- socialista. y cómo lo yo lo echaría suplantaría? patadas a todo y tomaría la fábrica, Claro. no la fábrica. La fábrica tomaría la la pondría a producir para la gente. A los chupasangre, ¿no Claro. es cierto? Que son los que permanentemente, los que han hecho los golpes de Estado. No habría propiedad los que han- privada. los que han- No habría sí, propiedad yo privada. creo que la propiedad privada de los Yo grandes tomaría- medios de producción Iría hay que con un discutirla. fusil a la Porque fábrica. si sirven para que un grupo de vivarachos se enriquezca mientras se muere de hambre la gente, hay que discutirla. Yo creo en la propiedad social de los medios de producción, no en la propiedad privada de un vivo, interesante. porque acá hay 10.000 familias que dirigen absolutamente todo, se enriquecen pese a que haya crisis y se muere de hambre la mayoría de la Qué población. delirio, ¿eh? ¿Para qué? Qué Esa es la delirio. principal Qué casta delirio, que qué defienden. delirio importante. No, sí, esa es la principal casta que defienden Importante. ustedes. No hay verdad, Hablan de la casta política para defender esa casta, que es la peor casta, son los realmente le responsables pasó. de todo. Vos te podrás preguntar si todo esto es posible. Es más, hay sectores políticos que todo el tiempo te dicen que no es posible. Lo hacen a propósito, porque lo que quieren es que se mantenga este sistema tal cual está, porque esos sectores políticos trabajan para las grandes corporaciones y para los monopolios que precisamente hacen tu vida cada vez más difícil. Nosotros te decimos lo contrario. Lo único que no se puede hacer es seguir aceptando eso. Es naturalizar que así funciona la vida y que no puede ser distinta. No, se pueden provocar cambios muy grandes. Es una lucha política, es una lucha social, que por supuesto el resultado no está determinado de antemano, lo tenemos que dar. Y para darlo, en nuestro caso, además de las medidas que proponemos, impulsaríamos una enorme movilización obrera, popular y de la juventud para defender esas medidas y para enfrentar cualquier intento de los sectores capitalistas que quieran frenar un curso socialista en este país. Entonces, nosotros te invitamos a eso, te invitamos a que te organices
meses para pelear por esto. Que lo hagas con nosotros, que lo hagas con el MST en el Frente de Izquierda Unidad y que sigamos discutiendo sobre cada uno de estos temas. Lo mismo vamos a hacer seguramente con otro dentro de 15 días en una nueva editorial de Periodismo de Izquierda. Te esperamos. Nos vemos.